todos empezamos a ponernos de acuerdo que la inflación de este año iba a ser muy parecida a la de 2017, 25, y ahora estamos yéndonos a un escalón un poco más alto, cerca del 30, y con una economía que producto de la incertidumbre que vivimos durante abril y mayo, producto de una tasa de interés mucho más alta que la que teníamos antes, y de esta tasa de inflación más alta que golpea más duro sobre el poder adquisitivo del salario, se va a frenar. En general lo que uno ve es que hay mucha gente que toma decisiones por los titulares, ¿no? O sea, los que se ponen a ver con detalle los números no son tantos, o no somos tantos. Entonces, me parece que lo interesante es que hasta, podemos decir, hasta las elecciones de octubre, vos tenías el que miraba los datos, alertaba, cuidado que el déficit fiscal no cae, cuidado que el déficit de cuenta corriente es muy alto, cuidado que el tipo de cambio se está atrasando, la cosa no viene bien, y los titulares eran todos buenos, ¿no? Exacto. Porque vos lo que veías era que la inflación por lo menos convergía hacia el 20, la actividad económica crecía, y con el triunfo electoral de octubre era como que la política no era un tema. Ahora me parece que vamos a una situación inversa. Los que vamos a estar mirando con más detalle los números, probablemente veamos que el ajuste fiscal empieza a tener algún lugarcito, que el déficit de cuenta corriente cae, bueno, el tipo de cambio ya no está tan atrasado como antes, o sea, empieza a haber una mejora de los fundamentals, pero los que miran los titulares van a decir, no, pará, pero mirá, estamos peor. Estamos peor. Cambia un poco la lógica, donde antes el gobierno podía subirse arriba de algunos indicadores positivos, sobre todo desde la mitad del 2016, que fue cuando la economía empezó a salir de alguna manera de la recesión, y sobre todo en 2017, y ahora no va a tener mucho de dónde agarrarse para hablar de economía desde una posición de fuerza. Vamos a tener que ver un gobierno que frente a la adversidad económica tiene que empezar a hablar de temas que no les es cómodo. Y eso va a generar, me parece, un poco más de tensión política y mediática sobre todo. Los programas económicos tienen, forma parte de otra, es otra de las palabras tabú de la Argentina, ¿no? Tenía el programa, una palabra tabú es ajuste, otro programa era FMI, reforma, y programa tiene mala prensa, porque los programas terminaron usualmente mal. Ahora, el punto de los programas que terminaron mal, digamos, también muchas veces hemos dicho, esta es una evaluación sin plano, sin programa que va a terminar mal. O sea, tampoco, digamos, en general es todo un equilibrio. El programa lo que sirve es como que es una hoja de ruta en la cual vos sabés hacia dónde quiere ir un gobierno, cuáles son los instrumentos que va a usar, probablemente incluso hasta cierta noción del timing, de cómo se irá haciendo eso. Y a mí me parece que tiene que ver con esta idiosincrasia de la Argentina, de que todo nos referencia a cosas del pasado que fueron malas, y en realidad todos los países tienen algún programa, tienen alguna hoja de ruta de políticas públicas, y sobre todo en materia macro, ¿no? En materia macro tenés que, y me parece que tiene mucho que ver con lo que sigue, ¿no? Tenés que, o lo que nos está pasando, tenés que ser muy consistente a la hora de comunicar. Por eso hay que ser muy consistente con un programa. Porque una cosa es que yo te ponga metas aisladas, y otra cosa es que te las ponga en un contexto de un programa de políticas públicas que tiende a hacer más factible alcanzar esas metas. Muchas veces no se logran por diferentes motivos, pero me parece que falta eso, ¿no? Los problemas macro se resuelven con la macro. Y uno dice, bueno, porque Argentina es poco competitiva. Y es poco competitiva porque no tiene estabilidad macro. Y porque la inestabilidad macro hace que tengamos un sistema, por ejemplo, un sistema tributario que está básicamente orientado a recaudar, no a generar mejores condiciones para el inversor de riesgo, por ejemplo. Si vos arreglás la macro, ese manejo sectorial chiquito, en realidad, en vez de beneficiar a un sector solo, beneficiás al conjunto de la economía, que eso es la macro. Entonces, yo soy muy cuidadoso. No digo que no nos tenemos que concentrar en empezar a definir qué modelo de desarrollo. Ahora, cuando pensás en qué modelo de desarrollo, tenés que resolver estas cosas que te decía antes. ¿Qué impuesto vas a cobrar? ¿Cuánto vas a abrir la economía? ¿Cómo va a ser tu régimen de trabajo? O sea, hay una serie de cuestiones que no necesariamente significa elegir a un sector o favorecer la actividad de un sector. ¿Vos crees que el gobierno subestimó la macro? Yo creo que subestimó enormemente la macro, y la macro, pongámoslo en términos de Ortega y Gasset, urdió su venganza. El acuerdo con el fondo pone en prolija de alguna manera un poco más esa definición de programa macro, y bueno, ahora está en cuestión de ver, todavía nos falta saber muchos aspectos, no se conocieron
la letra fina del acuerdo, pero evidentemente los lineamientos permiten decir, bueno, me parece que va a haber un poco más de consistencia entre lo fiscal y monetario, y ya eso es un buen punto de partida, ¿no? El Banco Central debería despejar cualquier tipo de duda respecto de cómo se comporta respecto al tipo de cambio, la tasa de interés. Me parece que en materia de tasa de interés hay un poco más de certidumbre de que la tasa de interés llegó para quedarse, esta tasa de interés alta llegó para quedarse. Y me parece que donde hay más incertidumbre y no se ha resuelto por completo es cuáles son los mecanismos de toma de decisiones del Banco Central para intervenir o no intervenir en el mercado de cambios. A mí me gustaría que fuera un poco más contundente desde el punto de vista de la claridad. O sea, decir, bueno, si voy a intervenir, intervengo. Si la idea es que vas a intervenir, por lo menos mostrar cierta, ¿cómo te podría decir? Consistencia. No sé si consistencia, pero que lo que vas a hacer lo haces siempre, digamos, ¿no? Que un día sí porque saltó 10 centavos y el otro día saltó 11 centavos, entonces no, digamos. Es muy difícil hoy fijar bien dónde está la regla de intervención. Las idas y vueltas generan confusión e incertidumbre y sería preferible que no existieran. Ahora, en términos generales, el acuerdo con el fondo y lo que está haciendo el Banco Central, o por lo menos lo que pretende hacer el Banco Central de aquí a más, a mí me deja mejor de lo que estaba más antes, ¿no? Hay una menor intervención del central para financiar al tesoro, lo cual es muy bueno, y está la idea de ir desarmando de a poco lo que compromete la solvencia del balance del Banco Central, que son las famosas LEVAC. La falta de una cara visible que se pusiera al frente de la turbulencia, como quieren llamarlo el gobierno, y decir, bueno, está pasando esto, y por esto, vamos a hacer esto, y comunicarlo. Vos fíjate que de alguna manera, me parece haberte lo leído en alguna nota tuya, el que paró la crisis fue Macri. El que puso la cara, comprometió el capital político, se puso al frente de la cosa, fue el mismo presidente. Los números, cuando no daban tan bien, se había logrado instalar una sensación de que la cosa venía mejorando. Ahora los números no van a empezar a dar, a partir de la segunda mitad del año, algo mejor en términos de macro, ¿no? De política monetaria y fiscal, pero digamos, la sensación de la calle va a decir estamos peor que antes porque la actividad está frenada, la inflación es más alta, el poder adquisitivo del salario se va a recomponer muy lentamente. Entonces a mí me parece que por eso digo que es tan importante el manejo de las expectativas. Vos tenés que volver a recrear la confianza. Mira, López Murphy hace un tiempo dijo una frase que me quedó, que decía, el problema con este programa gradual o con el gradualismo es que necesitas todo el tiempo buenas noticias. Porque es lo que te lleva a darle aire, a darle una sobrevida, como diciendo, bueno, mira, no estás, esperá que ya viene lo bueno. En general el gradualismo, los programas donde la convergencia inflacionaria es lenta, te pueden generar fatiga. O sea, la sociedad se fatiga, como, viste, ¿cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? Digamos, ¿no? El tarifazo para mí se transformó en tarifazo y dejó de ser un ajuste de tarifa más por el cansancio, por la fatiga. La fatiga es un riesgo, ¿no? Y la fatiga en general te compromete la viabilidad de cualquier cosa que hagas, porque la gente dice, no, yo no quiero esperar más. El que está del otro lado políticamente empieza a aprovechar esa fatiga y ese cansancio. Y segundo, el que está del lado del poder, cada vez que quiere hacer algo nuevo, la tiene que remar mucho más desde el punto de vista de la psicología del mercado, la psicología del consumidor, del inversor, donde dice, pero ya me estás pidiendo otro año más que me pedís que espere. O sea, la única ventaja que tenés es que tenés los dólares del fondo para decir, si alguno cree que no hay dólares, acá están, y eso es importante. Y segundo, vas a tener por lo menos un cronograma, un programa diciéndote por dónde va a ir moviéndose el ajuste. Entonces, algunos podemos empezar a generar expectativas y decir, che, mira, la verdad que contra los dólares más el cumplimiento de este programa, hay un camino de salida. Hoy hay un mundo menos favorable para seguir financiándote, y cuando el mundo se vuelve menos favorable para la necesidad de financiamiento altas que tiene Argentina, vos tenés que decir, bueno, ¿qué hago? Y la pregunta es, ¿cómo hago para que el ajuste que de todas maneras tendría que haber hecho la Argentina no sea tan y bueno, surge la alternativa de que alguien te dé unos dólares como para que no tengas que ajustarte tan duro, y ese alguien ahora es el fondo, ¿no? Y entonces Argentina hoy, por errores propios, porque el mercado internacional cambió un poco y además hoy tiene mucho menos financiamiento disponible que antes. Con lo cual el ajuste es casi hacer de la necesidad virtud, ¿entendés? O sea, el ajuste era irreversible.
La pregunta es cómo lo haces y cómo es menos costoso. Uno puede pensar que políticamente ir al fondo es mucho más costoso que haber hecho el ajuste por sí solo. Pero bueno, no lo hiciste cuando tenías que hacerlo. Entonces ahora no te queda más que pagar algún costo y la pregunta es cómo minimizo esos costos y me parece que es una buena opción. No alcanza con lo que se hizo. O sea, esto es una partida que se juega todos los días y en la que habrá que ver que no solo se cumple lo que se escribió, tanto del lado del Banco Central como del lado de Hacienda, sino que la sociedad empieza a darse cuenta, o el gobierno la convence, de que se está en un camino nuevo y que ese camino nuevo puede tener resultados distintos que los que estuvimos hasta ahora. Ahí la gran pregunta es, ¿y si seguimos haciendo lo mismo que hicimos hasta acá? ¿Va a haber resultados distintos? Y la respuesta que uno sabe desde cualquier ciencia es que no. O sea, que tenés que hacer algo distinto. Bueno, ahora lo que vamos a empezar a monitorear todo el tiempo es que se haga eso distinto. A mí me parece que a este gobierno le cuesta mucho ser gobierno desde lo comunicacional y sobre todo capear la adversidad. Esa cosa de manejo comunicacional, de expectativa, de cómo planteas el relato hacia el 2019, es donde todavía tenemos una duda enorme de qué va a ser el gobierno.